Política y Sociología. Y por supuesto nos acompaña la maestra Silvia Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM. A ambas les agradezco su presencia en este espacio y les pido una opinión de 1 minuto 30, teniendo en cuenta que bueno, tenemos un ligero delay para podernos coordinar en el intercambio de puntos de vista. ¿De qué tamaño es el efecto Trump? Hay quienes consideran que ya desde el día 1 vamos a resentir los efectos de la toma de decisiones del presidente Trump, sobre todo en el tema de la migración, que es donde me gustaría centrarme independientemente de las repercusiones que pueda tener en términos económicos y de seguridad, inclusive sociales y culturales. Pero en términos de migración, con el anuncio de estas deportaciones masivas, hay quien considera que este efecto no va a ser de inmediato, va a ser algo mucho más pausado, pero de que vamos a tener efectos, los vamos a tener. ¿Ustedes cómo lo están observando? Y me gustaría empezar con usted, doctora Mariceli. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes, Gabriel, buenas tardes Silvia y a todo tu auditorio. Va a ser realmente un problema muy grande lo que se avecina con la llegada de Trump a la presidencia. Efectivamente, el primer día de su mandato no vamos a ver a esos 11 millones más o menos de indocumentados que existen en los Estados Unidos irse a sus países de origen o a un tercer país, que en este caso sería México. Lo va a hacer efectivamente pausadamente el gobierno de Trump. Tampoco va a expulsar a esos 11 millones en sus 4 años que va a tener como presidente de los Estados Unidos. Pero sí, ese día yo creo que sí va a realizar una deportación de aquellos migrantes indocumentados que, digamos, se encuentran a su mano. Esto para demostrarle precisamente a su electorado que va contra una de las promesas que hizo durante su campaña. Efectivamente, la migración representa uno de los problemas más importantes para los Estados Unidos desde el punto de vista de Trump, ya que según él lleva violaciones, son personas que no van a trabajar, sino que le quitan el sustento a los estadounidenses, y la crisis que tiene Estados Unidos muchas veces se la deben a los migrantes. Esto obviamente no es así, es una falacia, realmente es una gran mentira. Recordemos que Trump siempre se ha manejado con muchísimas mentiras. Sin embargo, creo que sí va a ser una problemática muy importante, un fenómeno muy grande que va a repercutir en el gobierno mexicano, en los mexicanos y en el territorio mexicano en términos generales. Interesante, interesante. Bueno, seguimos. Maestra Silvia, adelante. Bueno, una de las cuestiones importantes es que el día 7 de enero pasado se aprobó ya en la Cámara de Representantes y está sujeto a la aprobación del Senado de una ley que me parece absolutamente contingente en este tema, que ya se dieron muchos datos, en donde es un hecho de que no es posible deportar en el corto plazo a estos 11 millones de personas. De cualquier manera, hay que tomar en cuenta que de esos 11 millones, el 50% de los que se señalan que no tienen papeles en realidad es porque entraron con una visa de turista y se quedaron en los Estados Unidos. Ellos de alguna manera también tienen un horizonte diferente, porque ellos no son considerados criminales. Entraron con visados, pero se quedaron con una visa de turistas, y otros que se quedaron luego de tener un permiso de trabajo temporal. Entonces va a haber tratamiento diferenciado de todos estos 11 millones, pero los que sí corren un riesgo en lo inmediato son precisamente los que ya tienen registrados el ICE mismo, que cargan con antecedentes penales. Allí no va a haber necesidad de llevar a cabo otro juicio, ni mucho menos, ni de tardar mucho en el papeleo. Entonces creo que el inicio va a ir por ahí como una demostración de fuerza que es absolutamente trascendental para el arranque de la presidencia de Donald Trump, habida cuenta que todo su electorado estará muy pendiente, ¿no?, de que él ofreció
esta situación. Por otra parte, nada más déjenme darles un dato. El dinero que se requeriría para poder deportar a estos 11 millones se cuenta en los miles de millones de dólares. Ellos los mencionan billones. ¿Por qué? Porque se requeriría tener instalaciones para irlos deteniendo y resguardarlos. Y bueno, y deportarlos a lo lapso de todo un periodo de tiempo en donde muchos tendrían que esperar bajo detención que les tocara su turno y que además esto representa incluso no nada más un número de aviones especiales para llevar a cabo estas tareas permanentemente, dónde están estos aviones, pero sobre todo, qué países van a estar abiertos también a que ahí lleguen esos aviones. No necesariamente los van a llevar hasta África. Todo esto representa una logística de la cual muy pocos medios han hablado. Y bueno, yo les cuento nada más que actualmente el ICE, que es la figura que detiene a los migrantes vulnerables sin documentos, pues cuenta en la actualidad solamente con 200 centros de detención en los Estados Unidos y con un total de 41.500 camas. Entonces, me gustaría preguntarles, en este sentido, ¿qué consecuencia en la parte ya social? Yo leía una historia muy interesante que inclusive en algunas iglesias ya no están dando misa, sobre todo en la zona de Texas, en español, por miedo a atraer la atención de esta agencia de gobierno que es ICE y de la patrulla y de las autoridades para evitar las revisiones que pueda existir. Esta parte social también en la relación y jornada diaria que pueda llegar a tener, no sé si también se va a tensar que de por sí ya la cuestión racial en los Estados Unidos es bastante tensa. No sé si también ahí podríamos esperar que se dispare este tipo de situaciones allá en los Estados Unidos, sobre todo en ciudades en donde ya hemos visto que existe esa diferencia racial, doctora Mariceli. Sí, claro. Uno de los puntos nodales, uno de los puntos que está creando precisamente esta política antimigratoria de Trump es elevar el racismo y la discriminación, sobre todo los de origen latino. Si bien Estados Unidos siempre se ha definido como una sociedad racista, en este momento está acrecentando ese racismo en la Unión Americana. Pero no solamente en los Estados Unidos, creo que también aquí en México se está acrecentando esta visión racista, sobre todo aquellos que vienen de Centroamérica, porque los consideran precisamente un grupo de personas que está llevando, número uno, a que esa supremacía blanca en los Estados Unidos se venga deteriorando. Quizás Trump está retomando la idea de Huntington, en su libro que se escribió justamente en los años 90, donde los Estados Unidos estaba lastimando esta supremacía blanca a través de la población de color café, del color chocolate, y esto está creciendo o ha crecido a lo largo de todos estos años en los Estados Unidos. No ven este panorama de que la migración ha representado un papel muy importante para los Estados Unidos en términos económicos, inclusive en términos de multiculturalidad. Y esto precisamente es resultado de la crisis económica, de la crisis política que también viven los Estados Unidos, que se ve encabezando, o más bien que encabeza o que lleva precisamente también a una crisis cultural, a una crisis social. Esto va a tener grandes repercusiones independientemente de que se expulsen a tal cantidad de migrantes. Está teniendo grandes repercusiones en términos sociales y en términos culturales. Y ese es el grave peligro que se está dando con este tipo de enfoques, donde los migrantes se les considera no solamente violadores de las leyes de este país, sino también que son responsables de la crisis económica y responsables de otros problemas más que viven muchos de estos países. En este sentido, bueno, Estados Unidos también antepone de que los migrantes son los que portan las enfermedades, son los que portan inclusive la droga, cuando estos son problemas mucho más allá, son problemas mucho más profundos.
Bien, denme oportunidad de ir a la pausa. Maestra, regreso precisamente sobre este mismo tema, maestra Silvia, con usted. Voy a la pausa y regresamos. Maestra Silvia Núñez, yo ponía en la mesa, ¿qué consecuencias también se pueden ver si es que se va a acrecentar con estas políticas de deportación masiva y la manera en que se van a catalogar a los migrantes ilegales en Estados Unidos? Y no sé si esto va a tensar todavía más las relaciones que puedan existir. Maestra Silvia. Sin lugar a dudas, la relación México-Estados Unidos al día de hoy no tiene un horizonte positivo. Yo creo que sí, vamos a continuar con tensiones. Esto ya tenemos tiempo en que las relaciones bilaterales no han sido buenas, pero hay que estar absolutamente observantes de esta legislación, la HR 29, la ley Laken-Riley, porque esta es la que precisamente, si es aprobada en el Senado, va a crear una vía para la detención masiva que incorpora, entre otras cosas, alguna serie de represalias de parte del gobierno federal, es decir, dejar de mandar los suficientes fondos a aquellos estados o ciudades santuarias. Están buscando que esa misma figura que ha sido utilizada, por ejemplo, en California, desaparezcan del escenario estadounidense, y también estaría esta ley obligando a tener a las autoridades locales una mucho más activa participación en lo que pudiera ser la detención masiva de migrantes. Eso es en el escenario interno. Me parece también muy importante destacar un par de cosas. Una, Estados Unidos tiene básicamente un escenario fundamentalmente supremacista. Sí, el racismo está ahí, pero el racismo ha estado desde siempre prácticamente, y el racismo institucionalizado, de hecho, beneficia a muchos estadounidenses blancos que no se reconocen como racistas. Entonces, creo que esta es una discusión de enorme profundidad en una sociedad donde también existe el racismo entre los afroamericanos y muchos de los latinos. Es decir, los afroamericanos se sabe que no quieren para nada a los mexicanos. Nunca hemos visto un encuentro entre mexicanos y afroamericanos. Entonces, el racismo funciona a partir de distintas vías, pero sí el supremacismo ha logrado cooptar, y eso lo vimos en el proceso electoral, tanto a latinos para las fuerzas de Trump y también a los afroamericanos. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo se continúa la polarización social en los Estados Unidos, y creo que una vía para una discusión con México para retomar un diálogo constructivo necesariamente tendría que ser el tema de nuestra frontera sur, las tensiones en nuestro país, cuando ahora contamos con personas que llegan sin documentos a nuestro país deseando transitar a los Estados Unidos, proceden de un total de más de 77 países. Creo que debemos poner nosotros también enorme atención a cómo hay focos de xenofobia en distintos lugares de nuestro país. Hay que ver el informe que para este objeto de estudio lanzó recientemente Oxfam, y que bueno, tenemos problemas muy similares, pero creo que también podría buscar el asunto de negociar, si quieren algún apoyo de México, como el que ya se hizo con el título 42 y los MPPs, los protocolos de protección para los migrantes, por los cuales se quedaron en México esperando la decisión de su caso para ver si podían o no entrar a los Estados Unidos. Si Estados Unidos requiere eso, precisamente México tendría ahora sí que buscar de lleno la posibilidad de que se regularizara a muchos de nuestros connacionales en Estados Unidos, claro, dejando afuera a los que tienen antecedentes penales. Bien, me queda menos de 2 minutos, una conclusión muy breve les pediría ya para cerrar esta mesa, y sobre todo pensando en cómo están las autoridades. ¿Están preparadas las autoridades de México para todo esto que se nos viene? Una conclusión breve, doctora Mariseli, adelante.
No, yo no creo que las autoridades mexicanas estén preparadas para la llegada, si es que se da, de estas deportaciones masivas. No lo está, no hay, no solamente en Bien, términos administrativos, sino en términos financieros y en términos inclusive de logística para poder aceptar a todos estos migrantes que supuestamente van a llegar. Además de eso, tampoco muy no bien. se encuentran ni los estados de la frontera norte, y mucho menos los estados de la frontera sur. No hay esta posibilidad. Creo que Muy se bien. ha quedado un poco lento a las autoridades federales en nuestro país. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Silvia. Le pido una disculpa, se nos acabó el tiempo. Ya ve cómo es la televisión. Me quedo con estas opiniones muy interesantes sobre este panorama del efecto Trump que se nos viene y que ya es inminente. Muchísimas gracias a ambas. Les agradezco, nuestra Hasta luego. audiencia les agradece, por supuesto, sus opiniones. Luego, buenas Gracias a tardes. usted que estuvo